Buenos días, habla José Hernando Zuluaga Marín, CEO de Actualícese, para continuar tratando unos temas inmobiliarios que son de interés para los contadores, revisores fiscales, auditores, para los economistas, administradores, inclusive para abogados, técnicos y tecnólogos, todos estos profesionales que no son ni ingenieros civiles, ni son arquitectos. Estos temas son tratados en forma más liviana, con el fin simplemente de acercar a estos conocimientos a aquellas personas que a veces a quienes a veces les son solicitados consejos por parte de sus clientes o de sus personas cercanas. De manera que vamos a iniciar a tratar el tema hoy sobre agentes inmobiliarios. Ya hemos tratado unos temas de arrendamientos y otros de remodelación y mejoras en vivienda. Entonces hoy iniciamos el tema de los que son agentes inmobiliarios. Acerca del aporte de los temas inmobiliarios a los profesionales, es precisamente una de las razones por las cuales se está haciendo esta capacitación. Es para ayudar a los profesionales a ser apoyo a las demás personas, con quienes trabajan, con quienes colaboran, e inclusive cuando toman sus decisiones sobre estos temas. Los subtemas que estamos trabajando sobre temas inmobiliarios son uno, el contrato de arrendamiento de bienes raíces que ya se trabajó; dos, las remodelaciones y mejoras de vivienda o bienes raíces que ya se trabajó; los agentes inmobiliarios, que es el tema con el cual empezamos a trabajar en esta fecha, y siguen los subtemas: consejos para buscar una vivienda nueva o usada, las sucesiones de bienes inmuebles, los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión de bienes raíces nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, su importancia, la promesa de compraventa en bienes raíces, el certificado de tradición, los bienes en proindiviso, bienes que pertenecen a varias personas, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, papel de la SAE en relación con los bienes raíces, unos conceptos generales y el tema de la propiedad horizontal. De manera que estos son los temas sobre los cuales estamos trabajando. La metodología que se está utilizando es la de preguntas y respuestas. Nosotros hemos encontrado muchas solicitudes de información y hemos tomado las preguntas y hemos colocado las respuestas, que son las que muchas veces se lee y se explica. Esta es una metodología bien interesante en términos de capacitación. Y veamos entonces el subtema que vamos a tratar, que es el de agente inmobiliario. Hay un concepto general o definición que es que se trata de un despacho profesional cuya actividad principal es la intermediación en la compraventa y arrendamiento de todo tipo de inmuebles. Es un profesional cualificado que opera en el mercado inmobiliario. Aquí cabe hacer entender a quienes nos escuchan que muchas veces uno ve en las casas unos avisos de una empresa o de un señor que ha colocado su celular para que lo llamen. Entonces, en muchas casas, en muchas fincas, hay los avisos de que se vende y debajo aparece un celular. Pues hay avisos tan llamativos como los que uno encuentra en las ciudades, donde dice: este lote o este terreno no se compra ni se vende, pero colocan el celular. Quiere decir que algo hay por allí. Entonces, quiere decir que allí en esos espacios es donde está un agente inmobiliario, de lo cual vamos a hablar ya más en detalle.
En términos informales, muchas veces uno mismo se vuelve un agente inmobiliario porque cuando un amigo le dice ayúdame a vender la casa, ayúdame a vender este lote, ayúdame a vender esta finca y usted hace unas gestiones, está obrando, actuando como agente inmobiliario, no dentro de los términos formales, pero adelantando la actividad que hace un agente inmobiliario. Entonces veamos quién es o qué es un agente inmobiliario, ya en términos más formales. Un agente inmobiliario es una persona física, o sea, existe como persona natural o como persona jurídica, que se dedica a prestar servicios de mediación, asesoramiento y gestión en transacciones inmobiliarias relacionadas con la compra, venta o alquiler o permuta. Permuta es cambio o cesión de bienes, inmuebles y de sus derechos correspondientes, incluida la constitución de estos derechos. En cada país la actividad se rige por una ley particular. Hasta el momento no hay una ley en Colombia que regule los temas inmobiliarios a nivel, no hay una ley que regule los temas inmobiliarios a nivel mundial. Esto a pesar de que muchos agentes inmobiliarios realizan transacciones en países distintos a aquel en que se encuentra su residencia principal. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta ¿quién o qué es un agente inmobiliario? Además, el agente inmobiliario en Colombia es el facilitador que necesita el mercado inmobiliario para que se agilicen los procesos de compra y venta de propiedades. Un agente inmobiliario es aquella persona que se dedica a prestar servicios de mediación, asesoramiento y gestión en transacciones inmobiliarias relacionadas con la compraventa, el alquiler, la permuta, la gestión de bienes inmuebles y sus derechos correspondientes, incluida la constitución de estos derechos. He repetido este término para que lo tengan en cuenta. Quiere decir que en Colombia existen agentes inmobiliarios por cantidades y son unos facilitadores. Entonces, ya veremos más adelante por unas preguntas que ya tenemos respondidas. Si debe tenerse en cuenta siempre el agente inmobiliario o no debe tenerse en cuenta cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades para tomar la decisión de conseguir o no un agente inmobiliario cuando yo quiero negociar un bien raíz. Un agente inmobiliario puede ser persona jurídica o puede ser persona natural. Entonces debe ser persona natural o jurídica, ya que vimos que era una persona física. Se le debe dar el término de corredor inmobiliario a la persona natural o jurídica que de acuerdo con sus saberes en el ámbito sirve de agente entre dos o más individuos para llevar a cabo un negocio comercial y que se acoge a los siguientes principios. Entonces fíjense que también se les da la denominación de corredor inmobiliario. En Colombia hay grandes firmas inmobiliarias que tienen numerosos bienes para vender, para arrendar. Entonces, pero tienen la competencia de las personas naturales que entran a negociar con su amigo e intervienen en la operación y realizan los negocios. Entonces, ellos se deben acoger a unos principios como son la buena fe. Se refiere a la creación y cumplimiento honesto de un contrato en el que se especifique claramente los servicios que debe prestar el agente, así como los deberes de las partes que contratan. Aquí tengo que aclarar que no es muy conocido entre cuando la operación de compraventa o el apoyo que va a hacer el agente inmobiliario se firme contrato si se trata de una persona natural. Si se trata de una persona jurídica, sí. Pero entre las personas naturales generalmente no hacen ese tipo de contratos, sino que hacen lo que yo denominaría la gestión o la actividad. Otro principio es la transparencia, que hace referencia a la información manejada por las partes en el negocio y el agente intermediario. Además, debe tener 3 criterios en cuenta. Neutralidad, debe ser neutro. Usted está en la actividad de compra y venta, pero debe ser neutro. Tiene un cliente y tiene un comprador, o tiene un comprador y tiene además un vendedor como entre quienes debe intermediar.
La objetividad debe ver con realidad, ofrecer lo que se puede ofrecer, no cometer errores o torpezas en las negociaciones. Y claridad. También debe tener el principio de información, que todos los datos obtenidos de ambas partes, de quien compra o quien vende, o de forma individual, deben ser expuestos, o sea, deben ser conocidos. Estos deben ser verdaderos y propiciar el cumplimiento del negocio. Si se llegara a omitir información, quien lo haga debe pagar por los problemas que se puedan ocasionar. Lealtad es otro principio bien importante. La gente debe ser franco en el trato con los clientes, al igual que los procesos y gestiones a desarrollar. Debemos tener en cuenta que todo el que está vinculado en esta actividad es una persona muy inteligente, muy hábil, muy conocedor del tema y a veces tienen un exceso de comunicación y una capacidad de convencimiento grande para hacer los negocios. ¿Por qué? Pues al fin y al cabo esa es la actividad a lo cual ellos se dedican casi como profesionales. ¿Qué papel desempeña el agente inmobiliario o cuáles son sus funciones? Entonces aquí vamos a ver qué hace ese agente inmobiliario. Las funciones de agente inmobiliario varían de una agencia a otra e incluso de una ciudad a otra. Y es que no es lo mismo trabajar en una gran ciudad donde existe mucha competencia y mercado de propiedades que en un municipio con un mercado más reducido o estacional, como ocurre en el verano en lugares cercanos a la costa. Evidentemente, el trabajo no es el mismo en una agencia grande que en otra pequeña, pero los agentes suelen realizar las mismas funciones, lo que varía es la cantidad o el número de horas que le dedica cada uno a su actividad. De manera que tenemos que entender esto, es el tema de dedicación a la actividad es muy importante. Tiene unas funciones administrativas. Un agente inmobiliario tiene más papeleo que cubrir que un agente de la autoridad. Sí, la gente de la autoridad toma la decisión, pero el inmobiliario tiene más papeleo que cubrir. Y aunque parezca mentira, muchas veces se tiene que ocupar de realizar tareas como redactar los contratos de compraventa, lidiar con las notarías. Sobre el tema de contratos de compraventa, también hay preguntas recibidas que serán respondidas posteriormente. Lidiar con las notarías, tema sobre el cual también se tratará y con representantes legales y debe ser conocedor de derechos y obligaciones de los propietarios. Por si fuera poco, debe conocer las reglas de juego del mercado y saber cuáles son las leyes que afectan a cada municipio o normas que afectan a cada municipio. Generalmente se llaman POT. Las normativas de arrendamiento. En definitiva, saber qué cosas están permitidas y son legales y cuáles no. Además, debe tener conocimiento de todas estas cuestiones, no solo, lo cual no solo es necesario, sino que debe plasmarlas en el papel a la hora de redactar los contratos con los clientes o a la hora de dar una oferta o solicitar un presupuesto y las demás actividades. Y es que, aunque no lo parezca, la burocracia del papeleo es suficiente como para tener sentado a una gente trabajando toda su jornada laboral. Es decir, entender que estos agentes inmobiliarios sí tienen muchas cosas que hacer, no es solamente interactuar, intercomunicar al comprador con el vendedor o con quien arrienda, sino que tiene mucho papeleo que debe ejecutar. Veamos en este papel que desempeñan cuáles son sus tareas comerciales. Aquí me estoy adelantando a varias preguntas que hay posteriormente que ya tengo también organizadas, pero que posteriormente se van a repetir. Entonces, veamos cuáles son esas tareas comerciales. Afortunadamente, los agentes inmobiliarios tienen una parte más divertida que el tema administrativo. Nos referimos a las funciones comerciales, es decir, la venta pura y dura. Esta parte suele ser la favorita de muchos agentes, ya que, digamos, aquí se juegan gran parte de su trabajo, su salario y su reputación. Entonces, la fortaleza de un agente inmobiliario es la capacidad de venta.
Las tareas comerciales de un agente abarcan bastantes cuestiones, desde el trato a los clientes a la hora de gestionar el precio del inmueble hasta la parte del marketing, es decir, mostrar el piso en persona o ponerlo, cuando hablamos del piso es el edificio, la construcción, la propiedad en persona, o ponerlo a la venta en plataformas y bases de datos, diríamos entonces páginas web. Además de todo lo anterior, tienen que estar atentos y buscar nuevos clientes con los cuales conseguir nuevos contratos. Esta quizás sea la función más pesada en cuanto a tiempo y esfuerzo se refiere, pero sin duda merece la pena invertir tiempo en esta parte para tener siempre una cartera de clientes. El agente inmobiliario generalmente tiene lo que llamamos una cartera, que son sus clientes a quienes les puede ofrecer, a quienes puede eh, vender o con los cuales negociar o a los cuales les ayudan a conseguir clientes o a los cuales les ayuda a vender sus productos. Veamos en el papel que desempeña el agente inmobiliario, las funciones en las labores de negociación. La parte más decisiva y donde se juegan todas sus cartas un agente es en el proceso de negociación, es decir, a la hora de firmar la venta. Pero para llegar hasta aquí hace falta un trabajo previo, en ocasiones de muchas horas, llamadas y visitas, es decir, de tacto y negociación para conseguir el resultado final, que es una venta. Observen entonces que estamos sacando la conclusión que el agente inmobiliario al final es un vendedor. La negociación de una vivienda es posiblemente lo que menos horas le dedique, a lo que menos horas le dedique un agente en forma directa, posiblemente en torno a un 20 o 30%. Sin embargo, todas las responsabilidades y tareas de un agente conducen directa o indirectamente al punto crucial, perdón, la venta. Precisamente por ello, las funciones de negociación son las más específicas y donde se debe destacar un agente. En resumen, los mejores agentes son aquellos que se destacan negociando. Y seguimos. Para ello deben ser buenos conocedores de las personas, saber definir y cualificar un cliente del sector inmobiliario y por supuesto saber usar todas las armas a su favor para promocionar una vivienda como el marketing, el telemarketing inmobiliario o mediante leads inmobiliarios. Finalmente, añadir que para negociar es necesario conocer las necesidades de los potenciales clientes y destacarse en el arte de empatizar con el cliente. Conocer a las personas y saber ponerse en su piel es fundamental en las labores de negociación. De manera que el papel que desempeñan los agentes no solamente es administrativo, como lo dijimos, sino que hace también tareas comerciales y hace labores de negociación. Realmente cuando uno tiene un agente inmobiliario ha conseguido una persona que si al final usted tiene confianza, con él podrá hacer negociaciones, si ya ha obtenido resultados. Muchas personas tienen muchos bienes que han adquirido como inversión y que tratan muchas veces de negociarlos, sacar las ventajas comerciales. Hay un aspecto que yo quiero hacer como comentario que sirve también para los agentes inmobiliarios. En Colombia, especialmente, se han casi lo que son las fincas en general, se han vuelto más un negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque muchas fincas, digamos, de café, de plátano, no dan resultados económicos. Son más los gastos que usted tiene que los ingresos que consigue. Entonces, al final se vuelve un negocio inmobiliario y por esto se sugiere, y esto lo estamos sugiriendo, que usted haga mantenimiento a su casa, a sus bienes, a sus fincas, a sus propiedades,
¿Por qué? Porque en un momento determinado usted puede tomar la decisión de venderla y lo venderá mejor en cuanto le haga buen mantenimiento. Cuando un agente vendedor lo lleva a uno a visitar una finca que está eh, llena de matorrales, que no está limpia, que no está organizada, usted como comprador va inmediatamente a pensar, este bien no me interesa. Al menos que le vea que con el arreglo que le pueda hacer o las mejoras que le pueda hacer, entonces pueda conseguir el ingreso que quiere. De manera que a veces se vuelve este un negocio, como lo estamos diciendo, un negocio de valorización del bien mediante un buen manejo que se le dé. Este es un consejo muy personal y unas vivencias que he tenido en este tema. Veamos, cuando usted consigue o habla con un agente inmobiliario, ¿qué espera que haga este agente inmobiliario? Las principales actividades de estas compañías o personas se centran en el desarrollo de proyectos, así como el concepto de promoción y venta de los mismos. También se dedican a evaluar el espacio, las facilidades de crecimiento, las locaciones y condiciones técnicas del inmueble que se relacionan con su desarrollo o compra. Es algo de lo que estaba comentando. Cumplen con analizar el mercado inmobiliario, destacar y promocionar las viviendas adecuadas, tener al día los requisitos para hacer operables los lugares, procesar la renta con la documentación necesaria y asesorarle en todo momento para hacer el proceso más sencillo. Eso es lo que uno espera de un agente inmobiliario. En el caso de que la misma empresa se dedique a construir, porque puede ser una empresa que sea agente inmobiliario y que construya, se le conoce como desarrolladora, ya que su trabajo implica evaluar el terreno, realizar los planos, elegir los materiales y edificar la obra desde sus cimientos. En algunas ocasiones esto puede ser importante si estás buscando un espacio a la medida para tu negocio. El tema del cual estoy hablando es menos duro que lo que es una empresa desarrolladora. Aquí estamos hablando simplemente de los agentes inmobiliarios como intermediarios en una operación de compra y venta o permuta de unos bienes raíces. Esto para que lo tengan en cuenta. Los dos últimos párrafos de esta diapositiva son simplemente un complemento de las circunstancias que pueden vivir algunas empresas grandes que son agentes inmobiliarios. Y ahora veamos qué papel juegan las páginas web para los agentes inmobiliarios. Miren que ya estamos hablando de tecnología. La competencia entre las agencias inmobiliarias por conseguir nuevos clientes y vender su cartera de propiedades es, por decirlo menos, feroz. Cada vez más agentes inmobiliarios apuestan por el marketing inmobiliario digital, pues han entendido que si su oferta inmobiliaria no está en Internet, difícilmente cierran operaciones. Aparecer en portales inmobiliarios es sumamente importante, pero si adicionalmente tiene la posibilidad de contar con una página web inmobiliaria profesional, estará un paso adelante de la competencia. Ya sea un agente inmobiliario independiente o una agencia inmobiliaria, contar con una página web le permitirá construir confianza entre sus clientes, dar a conocer su lista de propiedades y servicios de forma masiva y sencilla, las 24 horas del día. Entonces, este uso de las páginas web es muy importante. Allí los agentes inmobiliarios que las tienen organizadas colocan todos sus bienes. Yo conozco páginas que tienen 1.600, 1.800, 1.700 o hasta 2.000 bienes para negociar. Estos aparecen en la página web. Usted busca, pues yo necesito una casa de 350 millones, necesito una finca de ganadera de 6.000 millones o necesito una finca de aguacates. Entonces, toda esa lista de bienes aparecen allí con sus características, en donde le explican a usted
qué características tiene, qué dimensión, en dónde está situada, cuál es el precio que se está pidiendo, que en muchas oportunidades también dicen si es negociable o no es negociable. De manera que a través de las páginas web uno puede conseguir los bienes. Hay que tener en cuenta, o debo comentarles, que muchos compradores que van, que quieren un bien en una ciudad o en una región, los ven por las páginas web y hacen la visita, traen sus listados de bienes que quieren observar y que quieren mirar y que los agentes procederán a mostrarle. De manera que el uso de las páginas web es más común de lo que se pueda creer. Ya no hay tanta necesidad de que yo tenga que ver el bien inmediatamente antes de adquirirlo. No, yo lo que hago es observar en la página web y mirar todas las posibilidades que hay de los bienes que yo estoy interesado. Estoy buscando una casa en un condominio, estoy buscando una casa en el eje cafetero, por estar hablando en Colombia. Estoy buscando una finca en el Tolima. En fin, esto lo encuentra usted en las páginas web de que ofrecen o que colocan a su disposición los agentes inmobiliarios. ¿Cuáles son la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las razones por las cuales un negocio inmobiliario deba tener una página web? Es para darle credibilidad a su negocio. Hoy en día una página web es la carta de presentación de una empresa y la oportunidad de comunicar a tus posibles clientes tu lista de propiedades y por qué deberías confiar en su negocio. Cuando un agente inmobiliario tiene una página web es más creíble. Dicen, este ya está soportado con una información que es cierta y sobre la cual se puede discutir. Si a usted le dicen que un bien tiene un valor allí en la página de 1.000 millones, pues usted puede entrar a discutir, pero ya tiene por lo menos una base para negociación. Tu negocio se vuelve accesible todo el tiempo, estando en la página web. Una página web te permite estar en contacto constante con potenciales clientes sin necesidad de contar con un local físico las 24 horas del día, ya lo dijimos. Vivimos en la era del smartphone. Actualmente la gran mayoría de las personas que quieren comprar o alquilar un inmueble empiezan su búsqueda en internet y lo pueden hacer desde cualquier lugar gracias a los smartphones o al internet, diría yo, precisamente que es el medio con el cual se pueden hacer estas consecuciones. Seguimos, conseguir nuevos clientes y fidelizar a los que ya tiene es una de las bondades por las cuales se utiliza la página web. Si hemos logrado un buen trabajo de posicionamiento y aplicado algunas técnicas de marketing online, veremos cómo comienzan a contactarte nuevos clientes. Agrega formularios de contacto, botones de suscripción y landing page para capturar a tus potenciales clientes. También una de las razones para que una inmobiliaria deba tener una página web es que logra más publicidad a un menor costo. El costo de crear y mantener una página web profesional es bajo en comparación con los enormes beneficios para tu negocio. De manera que en este momento, no obstante usted tener su sede, su sitio, también entonces debe tener la página web. El tener el sitio es simplemente para que allí llegue la persona cuando ya está interesada en negociar. ¿Qué se recomienda para tener una página web inmobiliaria profesional y efectiva? No basta con tener colores bonitos, fotos de casas de otros países tomadas de internet y mostrar tus inmuebles en detalle. Estos son algunos consejos que debes revisar si quieres que tu página web funcione. Debe tener una buena estructura. Un código limpio y bien organizado le dará mayor velocidad a tu web y ayudará en el posicionamiento de tus buscadores. De manera que aquí ya necesita una estructura técnica. En esto hay que hacer inversiones. A veces uno cree que para los negocios
en internet, todo es tan fácil. No, hay que hacer inversiones en equipos para que usted, para que haya acceso a sus páginas sin dificultades de ninguna clase. Un diseño responsive. Ya no hay otra opción. Tu página web se debe adaptar perfectamente a cualquier dispositivo móvil. Ese diseño al cual me refiero es que la página web se debe adaptar perfectamente a cualquier dispositivo móvil. De no poderlo entrar, debe tener posibilidades de estar en las redes, etcétera. Debe tener una lista de correos para suscriptores, incluir formularios de inscripción donde los visitantes puedan dejar sus datos. Te permitirá tener tu propia base de datos de posibles clientes. Otra y muy importante recomendación para una página web inmobiliaria, ser diferente. Si va a usar plantillas para crear tu página web, asegúrate de personalizarlas al máximo posible. Usa fotos propias y eslogan diferentes o terminará siendo una copia de todos. Y dentro de estas recomendaciones colocamos lo que es un blog autoadministrable. Es un sitio que una vez puesto en línea por el diseñador o por la agencia de diseño web, su propietario lo puede seguir gestionando y editando su contenido por sí mismo. Veamos y respondamos la pregunta número 8. ¿Es mejor publicar tus inmuebles en tu propia página web o en un portal inmobiliario? Tus propiedades deben tener la mayor exposición posible para ser vendidas en el menor tiempo posible. Un portal inmobiliario maneja cantidades muy grandes de tráfico y permiten al usuario final comparar inmuebles, que es lo que le gusta a los clientes. Una página web es tu casa digital. En ella verán únicamente tus propiedades y podrás además dar a conocer tus servicios. Si está dentro de tus posibilidades, contar con ambas opciones es lo que tu negocio necesita. Aquí debo comentar la importancia de que tome las fotos y que haya una buena disponibilidad de fotos del bien que se va a vender. Si se trata de una finca, pues es posible que usted llegue a conseguirse un dron y yo considero que en este momento una agencia inmobiliaria mediana o grande ya debe tener sus drones para tener disponibles para mostrarle a sus clientes el inmueble en toda su dimensión, con sus medidas exactas del tema del cual hablaremos posteriormente. De manera que las fotografías o las tomas de fotografías por medio de dron facilita mucho la labor, no necesariamente para las casas, pero sí para las fincas o propiedades grandes en los que el cliente quiere ver en qué condiciones está y muchas veces inclusive hasta los linderos. Veamos esta última pregunta del día de hoy. ¿Basta en las ventas con la virtualidad para un agente inmobiliario? La virtualidad, estamos hablando del uso de las páginas web, todo esto, se convirtió en el aliado más importante del sector y estrategias como las ferias y subastas virtuales organizadas por constructores inmobiliarias colombianas fueron uno de los caminos más acertados para continuar con la comercialización de bienes raíces. La clave para la óptima reactivación de este sector es la transformación digital. Contar con un software especializado que controla la comercialización de los proyectos inmobiliarios de manera exitosa es en el 2021 la opción más acertada para este sector de la economía que representa el 8.5 del PIB del país, del Producto Interno Bruto del país. Entonces, es necesaria la virtualidad para un agente inmobiliario en el momento actual. Antes, pues no existía.
estas posibilidades porque la red de Internet tenía muchas limitaciones, ahora tiene mucha más amplitud, mucha más forma de utilizarla, se han adquirido mayores conocimientos y entonces puede avanzarse en esta negociación. Estamos hablando del tema de agente inmobiliario, que en un momento determinado, repito, puede ser usted mismo o su amigo, a quien usted le dice, señor, ayúdeme a vender mi casa, ayúdeme a vender esta finca, y si usted lo hace, actuó como un agente inmobiliario sin saberlo. De manera que continuaremos respondiendo las preguntas en otra oportunidad. Muchas gracias. Estamos continuando con los temas inmobiliarios, una capacitación que es de interés para contadores, revisores fiscales, auditores, economistas, administradores técnicos, tecnólogos, empresarios. La razón que yo expongo para que sea de su interés es que muchos temas inmobiliarios, como vamos a ver ahora, son interesantes para todos los profesionales. Los profesionales se encuentran cada circunstancia, cada situación en la que tienen que resolver inquietudes a los clientes, a los amigos y para sus propias y para cubrir sus propias necesidades de información. Entonces, estos variados temas inmobiliarios los tratamos en forma tan liviana, que no sean exactamente ni para abogados especialistas, ni para ingenieros civiles, ni para arquitectos, es para los demás profesionales. Vamos a iniciar o a continuar con el subtema de agentes inmobiliarios dentro de este grupo de temas que estamos tratando para los profesionales a que me refería. El aporte de los temas inmobiliarios a los profesionales es innegable y ya lo comentamos. Los subtemas inmobiliarios que venimos tratando son el contrato de arrendamiento de bienes raíces, remodelaciones y mejoras de vivienda o bienes raíces, los agentes inmobiliarios, consejos para buscar una vivienda nueva o usada, las sucesiones de bienes inmuebles, tema muy interesante, impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión en bienes raíces nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, su importancia, la promesa de compraventa de bienes raíces, el certificado de tradición, los bienes en proindiviso, bienes que pertenecen a varias personas, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en los riesgos en los negocios de inmuebles, el papel de la SAE en relación con los bienes raíces, unos conceptos generales y un tema muy importante de frontal. Esos son los subtemas que estamos en esta capacitación de temas inmobiliarios. Entonces, iniciamos o continuamos respondiendo con la metodología de preguntas y respuestas. Repito, nosotros recibimos las preguntas y las respondemos. El orden no nos corresponde a nosotros, sino a la llegada que se hace de las preguntas. Entonces, la pregunta 10 dice, ¿se requiere la presencialidad en el ejercicio del agente inmobiliario? Debo recordar que estamos tratando un tema del agente inmobiliario que es muy cercano a todo mundo. Todo mundo en un momento determinado busca vender, busca comprar, busca arrendar un bien, un inmueble, una casa, o vender una finca o comprar una finca. Y lo hace consiguiéndose un agente inmobiliario para que lo haga o uno mismo haciendo su papel de agente inmobiliario, no formal, pero por lo menos eso responde a los requerimientos que interesan de un agente inmobiliario y que ya comentamos que son personas que tienen que tener mucha habilidad, muchos conocimientos y también hablamos de la importancia que tiene las páginas web y la presencia en las redes por parte de los agentes inmobiliarios.
Entonces, la pregunta 10 dice, ¿se requiere la presencialidad en el servicio del agente inmobiliario? Entonces, la presencialidad es estar presente esta persona, el agente inmobiliario, en el negocio de venta de la compra. El mejor vendedor tiene un perfil que debe reunir habilidades personales, incluyendo las habilidades de servicio al cliente, habilidades comerciales, técnicas de ventas y negociaciones. Observen, estos agentes inmobiliarios no es ningún aparecido, es una persona de mucha importancia. No se ha profesionalizado en Colombia, aunque hay unos cursos de formación bien interesantes, pero se ejerce esta actividad en forma muy técnica. Otros aspectos del vendedor, de su perfil, el conocimiento del mercado y su producto. Conoce los precios, conoce el sector, conoce los perfiles del público objetivo, o sea, al que va a llegar, aspectos legales inmobiliarios, indicadores, la dinámica de la oferta y la demanda, bienes inmuebles a comercializar. Todo esto sumado a una gran motivación y pasión por lo que hace, siendo estos dos últimos los componentes que no pueden faltar en el mejor vendedor, motivación y pasión. También se debe destacar la creatividad como cualidad y la habilidad con las nuevas tecnologías como factores diferenciadores que debe incluir el mejor asesor inmobiliario. Entonces, para ser asesor inmobiliario se necesitan, repito, cualidades y el que haya presencialidad también en muchas oportunidades, sobre todo si usted va a negociar una finca, una casa, pues el cliente o el comprador querrá verlo. Entonces, eso requiere de la presencia suya. No obstante, que ya lo dijimos como respuesta a las preguntas anteriores, exista la tecnología que se está imponiendo bastante, inclusive los drones, para tomar las fotografías, para la medición, para la determinación del sitio en donde está y las condiciones en que está el bien. La siguiente pregunta es, ¿qué comisiones cobra un agente inmobiliario cuando contribuye con una compra o bien una venta? Pues obviamente, un agente inmobiliario tendrá que ganar, tendrá que tener recursos para vivir. Y entonces, lo que se les paga generalmente, y esto es lo más común, son comisiones. Entonces, la comisión que implica una relación con alguien independiente, en donde estas comisiones no tendrán prestaciones sociales porque no hay una relación eh, de empleado. Para el pago de comisiones, la costumbre comercial en cuanto a compra y venta de finca raíz en Colombia es la siguiente, o por lo menos en las zonas en que yo conozco, pagarle el 3% cuando vende una vivienda, apartamentos, casas o lotes urbanizados sobre el valor de la negociación. Entonces, la negociación es de 300 millones, entonces quiere decir que a ese comisionista se le pagan 9 millones de pesos. Un 5% para inmuebles tipo comercial, locales, comerciales, fincas, bodegas sobre el valor final de la negociación. De esto debo aclarar que lo que yo conozco en general en Colombia el pago es del 3%. Sin embargo, hay inmobiliarias que son grandes empresas que piden esa comisión hasta del 5%. Si se trata de consecución de un arrendamiento de casa o local, se establece la comisión de un 6% sobre la recaudación del canon por parte del arrendador. En algunos casos, los agentes inmobiliarios que apoyan los arrendamientos cobran una mensualidad, o sea, un canon de arrendamiento. Resulta ser fácil la liquidación y en el caso de los agentes inmobiliarios que apoyan la actividad de arrendamiento y cobran una mensualidad, me parece que facilita mucho la relación y el trabajo. Al fin y al cabo, la mensualidad de él se le paga en el momento en que él
contribuye a que ese cliente que va, ese arrendatario, le pague seguramente la primera mensualidad a quien es el dueño de la casa o vivienda. La pregunta 12 dice, ¿puede la gente cobrar el transporte? Estamos hablando del agente inmobiliario. ¿Puede el agente inmobiliario cobrar el transporte en las visitas a los bienes que oferta por página web? Ya dijimos que hay muchas páginas web que ofertan sus productos, o sea, sus fincas, sus casas, o apartamentos, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿puede ese agente inmobiliario cobrar el transporte en las visitas a esos bienes? Entonces, le damos la siguiente respuesta. Queda entendido que la solicitud de alguien que vio una página web la puede haber hecho porque vio una finca en los Llanos Orientales, porque vio una finca en la costa, porque vio una finca en Bogotá o un apartamento en el Valle del Cauca o en el Eje Cafetero. Entonces, él viaja donde está el agente inmobiliario porque vio en la página web la casa que quiere. Entonces, si agente inmobiliario lo va a transportar a que conozca las casas o las fincas que quieren. Entonces la duda es, ¿ese agente podrá cobrar ese transporte o no? Y si lo hace, ¿por qué lo hace? Entonces la respuesta que hemos colocado es que no es común que se cobre, pero a veces se hace dado que se trata solo de un contacto telefónico que no da mucha seguridad del interés del comprador. Esta técnica puede ahuyentar al interesado. Pero el comentario que hace el agente inmobiliario es que muchas veces alguien quiere estar de paseo y conocer tierras en el Valle del Cauca o en el Eje Cafetero, y entonces se viene y se contacta con el agente y le dice transpórteme. Entonces, ese agente le cobra por ese transporte o no le cobra. Entonces, la duda que existe es que se trató de un contacto telefónico que no da mucha seguridad del interés del comprador. Entonces, esto se debe a experiencias que el agente inmobiliario ha tenido, pero es posible que ahuyente la primera y posiblemente la segunda visita al inmueble en el cual está interesado el cliente. De manera que queda la alternativa, o cobro y corro el riesgo de que se me ahuyente el cliente, o no cobro y posiblemente, y es posible que no haga ya negocio de ninguna clase. Veamos la pregunta 13 que nos llegó. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un agente inmobiliario? Hay que tener en cuenta que la principal función del agente inmobiliario consiste en la prestación de sus servicios para la búsqueda, localización y aproximación de compradores y vendedores interesados en adquirir o arrendar un determinado inmueble, propiedad de su cliente. Se trata en definitiva de un contrato por el cual una de las partes, el agente inmobiliario o corredor inmobiliario, se compromete a indicar a la otra, el comitente o el comprador, la oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero o a servirle para ello de intermediario a cambio de una retribución, en cuyo caso la comisión pactada se haya sometido a la condición de la celebración del contrato pretendido. Aquí cuando hablan del contrato no es tan común hacer los contratos cuando las negociaciones se hacen entre personas naturales. Ya con personas jurídicas sí se firma un contrato para seguir todo el proceso. El riesgo es menor de incurrir en responsabilidad profesional. Por lo siguiente, no existe una formación, existen formaciones de agentes inmobiliarios que lo dan las lonjas de propiedad raíz u otras entidades, pero no existe una obligación como existe, por ejemplo, normas para los evaluadores que ya están formalizados. Entonces, veamos cuándo se presenta una evidente responsabilidad del agente inmobiliario.
La responsabilidad está en suministrar al comprador una información, la responsabilidad está en que suministra al comprador una información inadecuada sobre el inmueble objeto de venta que puede verse afectada porque el bien tenga cargas o embargos sin cancelar. ¿Qué quiere decir esto? Se está dando una información a ese comprador sin tener todos los elementos para la negociación. Puede ser por existir limitaciones a la venta, como por ejemplo el ser una vivienda de interés social, por omitir la existencia de ocupantes en el inmueble, con o sin contrato de arrendamiento. Entonces lo lleva y se encuentra con que la casa está ocupada, no se lo dijo antes, y entonces obviamente eso causa molestia. Y también, al mismo tiempo, este agente inmobiliario va a ser responsable de las molestias que tenga también el comprador o el vendedor en esos casos. Entonces, también por no informar a los compradores que en el inmueble se han realizado obras ilegales que podrían derivar en una orden de derribo. Entonces, esta información debió dárselo, es una responsabilidad de ese agente inmobiliario. Por no estar declaradas e inscritas en el registro de determinadas construcciones, es decir, que todo esté registrado. Por encontrarse el inmueble inmerso en un procedimiento de expropiación, lo tiene la SAE, entonces esto hay que decírselo al cliente. Por existir graves fallas o defectos constructivos, también debió decírselo al cliente. Eso es una responsabilidad del agente inmobiliario. También por fallas en la redacción del contrato de arras o de garantía o de compras cuando causando perjuicio irreparable a cualquiera de las partes. Observen que hay muchas responsabilidades de este agente inmobiliario, o sea que tienen que hacer su trabajo con mucha profesionalidad. Cuando puestas a disposición de la gente las llaves del bien, procede a entregar la posesión a un tercero. Resulta que están en la negociación y el agente le entregó las llaves a la persona para que entre y para que se quede en esa casa. Entregó la posesión y todavía no podía hacerse. Eso es responsabilidad del agente inmobiliario. Que recoja los pagos y se atreva a firmar un contrato en nombre de la propiedad sin la existencia de un mandato expreso. Allí, precisamente, las inmobiliarias, empresas, las jurídicas, siempre hablan de un mandato, un contrato de mandato. En conclusión, la responsabilidad de un agente inmobiliario es su deber informar, proteger y promover los intereses del cliente que haya realizado el encargo. Deberá observar una fidelidad absoluta, sin dejar de dar el mejor trato a las demás partes que intervienen en la transacción y a los cuales también deberá considerar como sus clientes. Debemos estar recordando siempre que el cliente es el fundamento del trabajo del agente inmobiliario. Entonces, esas condiciones humanas de buen trato, buen manejo, buen acercamiento, buena forma de llevar el proceso, son los que atraen a que, hecho ese negocio, este cliente pueda contarle a los demás, me encontré un agente inmobiliario con muy buenas condiciones, se los recomiendo. Veamos la pregunta 14. En la comisión que recibe el agente inmobiliario va incluido el apoyo en el proceso de venta. Ya hablamos de las comisiones que pueden recibir los agentes inmobiliarios y que se discutirán siempre y que habrá acuerdos entre las partes. Para dar esta respuesta es recomendable antes dejar establecido el momento del pago de la comisión por venta del inmueble. El momento, hay que establecer el momento del pago de la comisión. Los vendedores, un vendedor no se compromete a pagar esa comisión antes de recibir el dinero de los compradores. Eso es evidente. Yo estoy vendiendo y a mí me van a cobrar la comisión. Pues yo no la pago sino cuando me den dinero los compradores o de acuerdo con el acuerdo que se haya hecho. Se aconseja pagar en dos partes. Es decir, este es un consejo para pagarle esa comisión al agente inmobiliario. La primera, en el momento en que se realiza el pago del inmueble, ya que
Esto se toma su tiempo, pues no siempre el comprador cuenta con el dinero y debe haber trámites hipotecarios y bancarios. Y la segunda parte de la comisión por venta se paga cuando se ha llevado a cabo el proceso de escrituración, dejando terminada comercial y legalmente la transacción. O sea, la primera podría ser en el momento en que se hizo el contacto, se recibió, si se quiere, un anticipo, como se haya negociado. De esta manera, el agente inmobiliario permanece gestionando y haciendo seguimiento hasta finalizar el proceso. Aquí debemos aconsejarle al comprador o al vendedor que se cuiden porque puede haber un agente inmobiliario que en forma irresponsable descuide la gestión del trabajo que le corresponde para la negociación y entonces usted queda con los problemas y ya entregó la comisión que él debía recibir. Vamos a comentar la pregunta número 15, que es la última en el día de hoy. ¿Cómo garantiza su gestión formal el agente inmobiliario? Entonces, aquí queremos comentar esa garantía de la gestión que debe hacer el agente inmobiliario. Aunque hay una interesante profesionalización por parte de diferentes asociaciones y lojas de propiedad raíz, hay poco, por no decir ninguna regulación, a diferencia de lo que sucede en países como México o Chile, que cuentan con una estructura organizativa donde los procesos están debidamente orientados hacia la transparencia de las transacciones. Hubo alto interés en la certificación profesional de los asesores o intermediarios inmobiliarios. Esto se lo quiero comentar porque esa certificación profesional de los evaluadores se logró después de un proceso, pero ahora estamos hablando es de los profesionales asesores e intermediarios inmobiliarios o agentes inmobiliarios. Cuando estuvo en discusión el proyecto de ley 124/2017 que establecía la formalización del intermediario inmobiliario, si ustedes quieren ampliar más su conocimiento sobre qué interés tenía el gobierno o se tuvo cuando se hizo la propuesta o el proyecto, pueden leer ese proyecto de ley 124/2017 en, en las páginas del Senado, que establecía la formalización del intermediario inmobiliario. Observando las gacetas del Congreso, el proyecto en referencia no fue a la Cámara de Representantes y finalmente esta en nuestra consideración fue archivado. Se investigó bien acerca de este proyecto de ley y no se observa por ninguna parte que se haya puesto en vigencia, ni que haya sido aprobado, ni que haya pasado a la Cámara de Representantes. No obstante, sigue un movimiento de interés en el gremio por mejorar las condiciones de trabajo y desempeño, y por ello se sigue promoviendo la posibilidad de impulsar la certificación profesional como un signo de responsabilidad que todavía hace falta en el contexto colombiano y que no se ha resuelto compromete su desarrollo en el futuro. La verdad es que en este momento es agente inmobiliario cualquiera. Yo puedo estarle vendiendo a un amigo o la finca de otro vecino y eso es hacer de agente inmobiliario. Lo que pasa es que ni tengo las condiciones, ni tengo las cualidades, ni sé cómo hacer el trabajo, ni sé hacer las diligencias de escritura, ni de promesa de compraventa, ni sé todas las cláusulas que deben tenerse en cuenta. De manera que esa gestión formal sí considero yo que es necesario que este proyecto de ley lo vuelvan a presentar si es necesario y que se establezca esta formalización de este intermediario inmobiliario o este agente inmobiliario. Muchas gracias por haberme escuchado. Estamos tratando o capacitando sobre temas inmobiliarios, pero dirigido a contadores, revisores fiscales, auditores, a administradores, a economistas e inclusive abogados, a técnicos y tecnólogos, pero
tratados estos temas en una forma liviana, como para el uso personal o individual o colectivo, pero que sea fácil de asimilar. No se trata aquí de que esto lo estuviera diciendo un ingeniero civil o un arquitecto. Se trata de una serie de temas que interesan porque en la vida diaria lo manejan estos profesionales. De manera que este es nuestro objetivo. Voy a indicarles los temas inmobiliarios y sus subtemas que venimos tratando. El contrato de arrendamiento de bienes raíces, las remodelaciones y mejoras de vivienda o bienes raíces, los agentes inmobiliarios, consejos para buscar una vivienda nueva o usada, las sucesiones de bienes inmuebles, impuestos nacionales de negociaciones inmobiliarias, la compra de inversiones en bienes raíces nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, su importancia, la promesa de compraventa de bienes raíces, el certificado de tradición, los bienes en proindiviso, bienes que pertenecen a varias personas, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, el papel de la SAE en relación con los bienes raíces, unos conceptos generales y un subtema muy importante que es la propiedad horizontal. De manera que sobre estos temas estamos trabajando con la metodología de preguntas y respuestas. Entonces, ahí están las preguntas y nosotros vamos respondiendo. Debo hacerles conocer que en este momento estamos manejando la tercera parte del tema de los agentes inmobiliarios. Sobre los agentes inmobiliarios, se habla mucho y se conoce mucho. Aparentemente uno como contador, revisor fiscal, auditor diría, pues, no es que conozca mucho, resulta que sí, todos los días uno trabaja, a uno le dicen, quiero comprar un apartamento, quiero comprar una finca, quiero hablar con una gente que me ayude a comprar esta finca, y esos temas precisamente son los que trabajan los agentes inmobiliarios, quienes apoyan al comprador o al vendedor en las negociaciones. Son personas con muchas habilidades, muy profesionales, muy hábiles, y cada persona que hace una venta, una compra de un bien inmueble, sea persona natural, está como haciendo el papel de agente inmobiliario. Lo que pasa es que ya cuando uno se refiere a agente inmobiliario, se está refiriendo específicamente a una persona dedicada a ese tema. Entonces vamos a continuar con la pregunta 16. Ya hablamos antes de las responsabilidades del agente inmobiliario, ya hablamos de cómo se pagan las comisiones, que cuál es su forma de manejar en línea las operaciones, que son precisamente uno de los usos más importantes que se está dando ahora. Es que cada agente inmobiliario tenga su página web la mejor que pueda tener para hacer sus negociaciones, puede ser una información que se dé para todo el país o para todo el mundo, porque él lo que hace es colocar los bienes que tiene para negociar y quien lo requiera mira y luego entra a negociar en forma directa, puede ser presencial o no presencial con este agente inmobiliario. Entonces, la pregunta 16 que nos hacen es, ¿se puede negociar con el agente inmobiliario las comisiones? Ya dijimos que hay diferentes comisiones. Entonces, la respuesta es sí, pero llegando a un acuerdo entre las partes que sea consecuente con la labor realizada. Me piden un agente inmobiliario una comisión del 3% en la venta de un inmueble y el agente puede o no aceptarlo. Es decir, el agente o el comprador o el vendedor y negociar. Otra cosa es que se haya establecido condiciones como aquella en la cual se le da un precio de venta y que pueda ganar el agente un valor a partir del monto establecido. Entonces,
vamos a explicar ambos temas. Yo puedo negociar en un momento determinado una casa con el agente inmobiliario. Yo soy el comprador de esa el vendedor de esa casa y puedo negociar una comisión menor del 3%. ¿Por qué? Porque el negocio lo avancé yo y yo lo que logré fue que el agente inmobiliario interviniera para hacer toda la gestión de la negociación. Entonces, fíjense que en ese momento puede decir uno, pues negociemos con un 2% o el 1,5% o el 2,5%. En fin, son negociaciones entre las partes que en forma muy inteligente saben entenderse. Entonces, pero sucede, y esta es la última parte en esta diapositiva, es que se hayan establecido condiciones como aquella en la cual se da un precio de venta y que pueda ganar el agente un valor a partir de un monto establecido. Entonces, se le da esta finca por 400 millones, pero yo estoy dispuesto a que me entreguen, yo soy el vendedor, y estoy dispuesto a que la venda por 350 y él se quede con los otros 50 millones. Son posibilidades, sobre todo cuando ha habido mucha dificultad en la venta. Entonces se le da una libertad a la gente para hacerlo, de manera que tengan en cuenta los profesionales que nos están escuchando que eso es negociable y esos son asuntos que se deben tratar precisamente entre las partes. La pregunta 17 dice, ¿de quién depende la promesa de compraventa y la escrituración? Repito que las preguntas llegan y se van integrando al tema, pero no hay un orden. Y observen que aquí estamos pasando de hablar del agente inmobiliario y ahora de quién depende la promesa de compraventa y la escrituración. Nuestra consideración es que esa diligencia, la diligencia de hacer la promesa de compraventa, que es el documento de soporte firmado entre el comprador y el vendedor, para sustentar después la escritura. Entonces, la consideración es que esa diligencia corresponde hacerla a la gente inmobiliaria. Yo como persona natural e inclusive como jurídica estoy vendiendo algo, no siempre sé hacer todas esas diligencias en las cuales ellos son muy expertos. El motivo es que la gente es el que conoce la logística y los términos del negocio. Entonces él sabe hacer el documento de la promesa de compraventa, sabe hacer la escrituración, sabe en qué momento hacer el registro, sabe cómo queda mejor la promesa de compraventa, sabe todos los detalles de los pagos, cómo deben intervenir en el registro o en la notaría. De manera que la consideración es que los agentes inmobiliarios deben apoyar la compraventa y la escrituración, o sea, las diligencias de la compra o de la venta. Vamos a la pregunta 18. ¿Qué responsabilidad asume la gente en relación con la dimensión de la propiedad adquirida? ¿A qué se refiere esta pregunta? Esta pregunta tiene razón de ser porque muchas veces o generalmente no es igual el área de la propiedad que está en la escritura o que está en el certificado de tradición o que está en la promesa de compraventa o que está en el IGAC o que está en el certificado de tradición. De manera que esas diferencias tienen, de esas diferencias alguien tiene que ser responsable. Con relación a la dimensión, entonces escribimos, con relación a la dimensión de la propiedad que se da en metros, cuadras, hectáreas, fanegadas o plazas. Aquí hay que tener en cuenta que una plaza como tal es también una cuadra, o sea, 6.000 metros. Las hectáreas son 10.000 metros. Entonces, la dimensión debe quedar establecida de acuerdo con el certificado de tradición, la escritura o la información del IGAC. El agente inmobiliario le corresponde dejar en claro
cualquier duda y para ello se utiliza el término a cuerpo cierto. Es de aclarar en este caso, si ya está hecha la venta, el comprador decide medir la finca. Entonces, usted compró y yo como comprador decido medir la finca y obtiene un resultado inferior al mencionado en la escritura de compraventa. Esto no tiene lugar a la reclamación, ya que en efecto la venta se hizo a cuerpo cierto. Si en la promesa de compraventa firmaron colocando un término que se llama a cuerpo cierto, que se vende a cuerpo cierto, está queriendo decir que se vende lo que hay, lo que dicen los documentos y no más. Porque la verdad es que siempre hay esas diferencias. El comprador puede conseguir un dron y mandar a hacer la medición. Eso sucede muy comúnmente, no es muy costoso y usted puede comprar un bien garantizándose que la medida es la que corresponde. Sin embargo, puede haber cometido el error de que al firmar la promesa de compra-venta haya dejado que el vendedor utilizara el término a cuerpo cierto. De manera que tengamos en cuenta esto que es bien importante. Veamos la pregunta 19. ¿Cuántas propiedades le conviene a la gente mostrar al mismo cliente? ¿Cuántas propiedades le conviene a la gente inmobiliario mostrar a un mismo cliente? Entonces, esto depende de la capacidad de los agentes o auxiliares dispuestos para tal fin por el agente inmobiliario. Pero la teoría es una teoría de los inmobiliarios, teoría mundial. Señala que no conviene mostrar a un comprador más de 3 bienes con las características solicitadas por el cliente el mismo día. Hacerlo implica diluir el interés en la compra y la dificultad del cliente para definir el bien que quiere adquirir. ¿Qué sucede aquí? Este es un efecto psicológico. Usted está viendo varios bienes y entonces ve el primero, lo deslumbra, me parece muy bueno, pero resulta que la gente, usted le ha dicho a la gente que le muestre 3 o 4 o 5 o más bienes, va al segundo y resulta que también le llama mucho la atención. Luego de ver este, se encuentra con que el que más le parece a su gusto es el tercero. Entonces, fíjense el problema que se presenta allí, que es de tipo psicológico normal, porque uno puede ver una finca con piscina y jacuzzi o verla con piscina sola y preferir la que tiene también el jacuzzi, por decir algo, por decir una característica. Una que tiene unos cercos muy bien organizados o una casa muy limpia, muy aseada, pero que tiene limitaciones en su tamaño. Estas son circunstancias que suceden, que son normales en las negociaciones. Pero cuando ese agente inmobiliario muestra 3 o 4 o más bienes, el señor entonces tiene la dificultad en decidir. Resulta que en las ventas se maneja mucho la emoción. Entonces el agente inmobiliario maneja mucho la emoción que traslada al comprador y entonces en ese momento esa emoción está diluida en tal forma que no sabe definirse eh, por el bien que él quiere adquirir. De manera que en este manejo de las emociones es muy importante tener en cuenta que no se puede llegar a los extremos en donde la persona al final no encuentre, no puede decidirse. De manera que les dejo esto simplemente como un comentario ya de pronto en el cual hemos intervenido en varias oportunidades, viendo cómo una persona después de ver 4 bienes se va para la casa y dejó sin decisión. ¿Por qué? Porque está esperando encontrar en un futuro algo mejor por el mismo precio. Entonces, muchas veces en las compras no interviene tanto el precio como la emoción o el deseo de comprar del cliente. Pasemos a la pregunta 20. ¿Las fotografías del lote, terreno, casa o finca, qué vigencia tienen? Estamos hablando de que los vendedores tienen en sus páginas web
unas fotografías de los lotes, de los terrenos, de las casas o las fincas que quieren vender. Entonces, hay que saber que esas fotografías deben ser actualizadas. Eh, ¿Por qué? Porque puede suceder que la fotografía que usted colocó hace un año, estoy hablando de esa página web del agente inmobiliario, esa fotografía que colocó hace un año ya cambió. Entonces, debe modificarla para que sea atractivo para el cliente. Allí se colocó que no hay una norma sobre el tema, pero manejando la lógica, si la propiedad ha tenido muchos cambios o mejoras, especialmente en fecha cercana a la venta, lo más recomendable es que las fotografías sean las que corresponden a la realidad del bien. La pregunta sería, además, no sé si nos llegue otra pregunta sobre el tema, ¿qué volumen de fotografías debe tener el agente inmobiliario en la página web? Debe tener un buen volumen de fotografía porque es un trabajo que antecede al proceso de venta. Debe tener un buen volumen de fotografías, muy buenas fotos, y ya en este tiempo hay mucho de la utilización eh, de Google Maps o bien de los drones para garantizarse que lo que está comprando es lo que usted quiere. La pregunta siguiente, ¿qué papel juega el agente inmobiliario en la determinación del precio de venta de un bien? Observen que es muy importante que la gente esté involucrado allí. Nosotros como respuesta estamos diciendo que el agente inmobiliario generalmente maneja conceptos relacionados con precio de metro, cuadra, plaza o cubo o hectárea de la zona en que está el bien. El agente seguramente dirá los motivos por los cuales el precio puede ser diferente, quizá por mejoras, por reparaciones, por presentación de la casa, por divisiones de los potreros o por cercados o por linderos. ¿Qué quiero decir? Que cuando a usted le dicen que una hectárea vale 170 millones o que vale 50 millones, o que vale 80, que eso es lo de la zona, el valor de la cuadra en la zona, pues le están diciendo algo que puede tener su dificultad porque una hectárea con una casa colonial de 700 metros con piscina no es igual a una hectárea en la misma zona que esté en Potrero o esté en Café. De manera que es para que se tenga en cuenta que no siempre la medida del metro, cuadra, plaza o hectárea en la misma zona vale igual. Y a esto hay que tenerlo en cuenta en la negociación. Y en eso juega un papel muy importante el agente en la determinación de ese precio. Si una casa, una hectárea en donde la casa es lo mejor que tiene, es lo que quiere comprar el que está interesado, pues vale, es más interesante que una hectárea que está al lado de la misma casa, pero en solo café o en solo pasto. La pregunta 22 dice, ¿qué papel juega el agente inmobiliario en la escritura en relación con el valor del bien? Entonces, damos la respuesta en la siguiente forma. Aquí nada tiene que ver el agente inmobiliario, dado que hay normas comerciales y tributarias que juegan en el costo del bien que se quiere vender o comprar. Es un error observar que muchos lo que hacen para pagar menos gastos de registro y de notaría y de escrituración es aumentar un determinado porcentaje, por ejemplo el 10%, inclusive hasta el 50%, al costo de lo que figura en la escritura o de lo que figura en la escritura, o sea, aumentando el valor para la escritura nueva en ese porcentaje. Las normas tributarias indican que se debe escriturar por el valor comercial, o sea, por el valor que se ha establecido en la promesa de compraventa. Por este motivo, el notario exige
que en la escritura certifique el vendedor que vende por el valor comercial. Con esto el notario se quita la responsabilidad. En la propuesta de reforma tributaria se llega más lejos, o se llegaba, estableciendo que el notario debía tener en cuenta el área y precio comercial con base en la técnica de la georreferenciación. Entonces, aquí es muy importante entender de qué estoy hablando. Cuando se va a negociar, generalmente una información es la que va en la promesa de compra-venta y otra información es la que va en la escritura. Eso legalmente no debería estar sucediendo, porque la información de la promesa de compra-venta debería ser la que lleve la escritura, pero la realidad es que eso no es así y no obstante las normas tributarias vigentes que exigen que se debe escriturar por el valor comercial no se están siguiendo. Los agentes inmobiliarios siguen colocando un valor de la negociación de 400 millones en la finca tal, en tal zona, y entonces eso va en la promesa de compraventa. Cuando va usted a ver la escritura fue hecha por 100 millones. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, aquí juega mucho la ética y muchas veces ese deseo del que compra de no pagar valores tan altos, ni el que vende le interesa tampoco tener los efectos de la ganancia ocasional. De manera que esto es muy serio y entonces la norma tributaria exige escriturar por el valor comercial. Hasta esto está bien. Pero resulta que como no se hace y el notario no puede ir a medir una finca y a saber cuál es su área o el precio de la región, entonces lo que hace es hacer en la escritura, y esto es a partir de la última reforma tributaria, entonces en la escritura él pide que el vendedor certifique que está colocando el precio comercial al bien. Esto se los dejo como una inquietud bien interesante porque la realidad es que muchos sí hacen y firman ese certificado, pero no dan cuenta que en un momento determinado puede haber una visita de la DIAN que produzca unos efectos que son negativos en la negociación. Pasemos a la pregunta 23. ¿Cómo maneja el agente la frase venta a cuerpo cierto que se coloca en la promesa de compraventa? La venta a cuerpo cierto de una finca, ya esto lo habíamos hablado en una pregunta anterior, ya se había hablado del tema de cuerpo cierto, simplemente aquí lo vamos a ampliar un poco. La venta a cuerpo cierto de una finca, lote o terreno, que es en los que generalmente se coloca esta característica, supone que el objeto de la venta se delimita con la descripción existente en la escritura pública, independientemente del área exacta que tenga. Es decir, que en la promesa de compraventa se describe el objeto de la misma, o sea, la finca, e incluso se puede mencionar el área de la misma, pero el valor de la venta es por el total del área, por la totalidad de la finca y no se tasa por unidad de área, hectáreas, fanegadas o cuadras. Del uso de esa frase o estas dos palabras se pueden derivar la denominada lesión enorme o problemas entre el comprador y el vendedor, de lo cual se hablará en otro subtema. Entonces, aquí es importante recalcar esta frase colocada a cuerpo cierto en las promesas de compraventa pesan mucho en cualquier negociación. Entonces, la venta a cuerpo cierto hace entender que el comprador compró lo que dice en la escritura o en la promesa de compraventa, que no hubo medición de la finca o del lote o del terreno. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que me pueden hacer adicional? ¿Qué nos recomienda sobre ese tema? Pues la recomendación es que usted
no corra en la negociación, no sea tal la velocidad suya por negociar que caiga en el problema de haber comprado algo que no tiene la medida que usted cree que tiene. Una experiencia que se tuvo con una negociación que me contaron es que alguien vendió una finca pequeña. En el momento de hacer la promesa de compra-venta, el que lo compraba miró en la promesa de compra-venta que decía se vende a cuerpo cierto. Él dijo, no quiero que sea, que haya esa cláusula, esas dos palabras, porque yo quiero medir el terreno. Entonces se quitó la frase de venta a cuerpo cierto, se hizo la negociación, se señaló el valor. Luego, como se le ha quitado la promesa de compraventa, las dos palabras a cuerpo cierto, el comprador fue y midió. Entonces, la medida de esa tierra era solamente de hectárea y media. Y en la escritura y en la promesa de compra-venta se decía que era de 2 hectáreas y media. Entonces, hubo una discusión bastante grande, pero se llegó a un acuerdo en el cual hubo que rebajar el precio del valor que se había colocado en la promesa de compra-venta como si hubiera sido una sanción por una falsedad en la información que se había dado. De manera que hay que cuidarse porque esa frase pesa mucho y pesa mucho más, no solamente en la negociación, sino en el futuro. Vamos hoy a la última pregunta. ¿Pueden darse diferencias entre las medidas físicas de las que aparecen en la escritura y el certificado de tradición? Ya lo hemos dicho. Es muy común que haya diferencias en las medidas físicas entre la realidad y las que figuran en la escritura pública e inclusive en la promesa de compraventa. Obsérvense que hay varios elementos, las medidas físicas, las medidas de prediales, las que vienen del certificado de tradición, las que figuran en la escritura y, repito, las de la promesa de compraventa. De manera que hay posibilidad de haber diferencias en las medidas. Por este motivo conviene no apresurarse a comprar, ya lo había afirmado antes, sin tomarse el tiempo para conocer las medidas ciertas, lo cual puede hacerse con un dron manejado técnicamente en forma general por un topógrafo o utilizando el sistema Google Maps. Las medidas a las cuales se puede hacer referencia y que pueden ser conseguidas son las que tienen en sus archivos y planos el IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque también en otra negociación que me comentaba una gente me decía, ¿cómo le parece que nos están colocando una demanda o un abogado está reclamando por una negociación a cuerpo cierto de un lote? Y el lote, en el IGAC figuran 14.000 metros y en la escritura y en la promesa de compra-venta aparecen 14.000. Entonces se fueron a hacer los análisis y resulta que precisamente lo que le estoy indicando es la importancia de la información del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que generalmente es el que define exactamente las medidas. Lo que sucede es que en los planos del IGAC estaban dos lotes y quien leyó el documento no lo leyó bien y llegando a la conclusión que el negocio sí estaba bien hecho y que los que habían pedido las medidas del IGAC para cerciorarse del tamaño habían cometido el error de no observar que en ese hablaban del lote que se vendía y de otro que estaba al lado. De manera que les dejo estas inquietudes, estos temas de agentes inmobiliarios y de negociaciones de bienes raíces, los estamos tratando, repito, en forma muy liviana y llevadera para que
nuestros profesionales que lo escuchan entiendan que hay cosas fáciles de manejar y que no siempre tienen mucha técnica que dificulten las apreciaciones que uno tiene sobre el tema. Muchas gracias. Seguimos en la capacitación sobre temas inmobiliarios. En este momento estamos tratando el subtema de agentes inmobiliarios. Este material es preparado por José Hernando Zuluaga Marín, CEO de Actualícese para la fecha. ¿Cuál es la razón para estar tratando estos temas inmobiliarios? Los profesionales usuarios de nuestra página, contadores, revisores fiscales, auditores, economistas, administradores, emprendedores, empresarios, técnicos y tecnólogos, todos estos profesionales tienen alto interés en temas generales y estos inmobiliarios son unos temas de la vida diaria. En la vida diaria uno se encuentra con negocios inmobiliarios que tienen relación con una cantidad de temas como los que estamos proponiendo, que son el contrato de arrendamiento de bienes raíces, las remodelaciones y mejoras de vivienda o bienes raíces, los agentes inmobiliarios, los consejos para buscar una vivienda nueva o usada, las sucesiones de bienes inmuebles, los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión en bienes raíces nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, su importancia, la promesa de compraventa de bienes raíces, el certificado de tradición, los bienes en proindiviso, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, el papel de las notarías y de los notarios en negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, el papel de la SAE en relación con bienes raíces, conceptos generales y uno muy importante que es la propiedad horizontal. Todos estos temas se tratan en una forma fácil, no en términos de ingenieros civiles ni de arquitectos. Simplemente lo que estamos queriendo es acercar a los profesionales a estos temas que ellos manejan generalmente con sus asesorías, su consultoría o con sus amigos y que les pueden interesar estarlos escuchando. La forma como lo llevamos a cabo es a través de preguntas que recibimos y respuestas que se van dejando aquí en este momento. Vamos a ver la pregunta número 25 relacionada con el subtema de agentes inmobiliarios. ¿Por qué un agente inmobiliario es la mejor alternativa para comprar o vender un inmueble? Entonces voy a leer y hago comentarios sobre el tema. Un agente inmobiliario es mucho más que un vendedor de propiedades inmobiliarias. Ya lo vimos en las preguntas, en respuesta a las preguntas anteriores, cómo este agente tiene que ser un vendedor, tiene que ser una persona ecuánime, equilibrada, prudente, muy responsable, porque al fin y al cabo está haciendo contactos en compradores y vendedores, no todos de bajos ingresos, sino que hay muchos de muy altos ingresos de personas que necesitan hacer negocios. Entonces, este intermediario que es el agente inmobiliario debe hacer más que un vendedor. Atrás quedó el antiguo concepto de agente inmobiliario como simple vendedor de una propiedad. Hoy en día, para ser un buen agente inmobiliario es necesario contar con cualidades humanas, ya lo comentaba, además de experiencia y conocimientos teóricos de la profesión. Así el asesor inmobiliario se convierte en un agente que coordina personas y conjuga diferentes campos. Un agente inmobiliario cuenta con una naturaleza parecida al de un director de orquesta. Coordina diferentes actores para hacer realidad una transacción de éxito. Al final, el agente lo que hace es hacer un contacto, una intermediación entre personas y cuando se trata de integrar factores humanos o elementos humanos, se tiene que tener una gran capacidad de convencimiento y de intercomunicación.
manera que esta es la respuesta por qué un agente inmobiliario es la mejor alternativa. Porque cuando adicionalmente usted es el que hace los negocios, tiene las dificultades seguramente con documentación u otros elementos con los cuales es apoyado usted si hace el negocio a través de un agente inmobiliario eh, para tener el logro y el éxito en su operación. No nos preocupemos mucho de la comisión, que al fin y al cabo es una comisión que no es tan alta como suele pensarse. Quien tiene un negocio de 500 millones, el 3% son 3 por 5, 15. Al fin y al cabo es la ayuda en una gestión importante porque usted al final logró vender un bien o comprar un bien que le interesaba. Pasamos a la pregunta 26. ¿Qué hace el agente inmobiliario como respaldo al propietario y al comprador? Acuérdese lo que hemos dicho, que el agente inmobiliario es un respaldo a quien vende, o sea, al propietario y al comprador, o a su vez al comprador solamente. En términos generales, en cualquier escenario de negociación se van a generar obligaciones y consecuencias. Cuando uno habla de obligaciones y consecuencias es que hay muchas en estas negociaciones. Es allí donde se configura la importancia que tienen las actuaciones de los agentes inmobiliarios. En este sentido, dentro del Estado Social de Derecho que es Colombia, a partir de la Constitución de 1991, siempre priman principios como el interés general, la buena fe, la transparencia, la información y lealtad, un conjunto de valores que apuntan a reforzar el trabajo de los agentes como los elementos estratégicos que articulan el funcionamiento del sector y pueden garantizar su crecimiento. Entonces, fíjense que no estamos hablando solamente de sus condiciones de vendedor, tiene que tener unos valores humanos que le den acercamiento a las demás personas, facilitándose o facilitando una gestión que es muy importante para quien compra o para quien vende un bien. Veamos la pregunta 27. ¿Qué hace el agente inmobiliario como asesor sobre la transacción y el precio de venta o compra a un cliente? Observen, es que hace como asesor. Entonces, ¿qué hace con el vendedor? Él es el asesor y va a hablar con el vendedor para ofrecer el bien. Dicho en forma sencilla, el agente inmobiliario intermedia la negociación del bien, buscando que su cliente, quien vende, obtenga el mejor resultado esperado dentro de los límites que le dé la oferta del comprador. De manera que él intermedia con el vendedor, es el apoyo, es la guía, lo lleva a que tenga ese contacto con el comprador e intermedia en esa negociación para lograrla con el mayor éxito. Y estamos hablando del punto de vista del vendedor. Vamos a ver qué pasa esa relación con el comprador. Dicho en forma sencilla, el agente inmobiliario intermedia la negociación del bien buscando que su cliente, en este caso es que es quien compra, adquiere el bien en el que está interesado en las mejores condiciones y precio que le permitan sus condiciones económicas que le han sido expuestas. Obviamente, antes de iniciar la negociación, el comprador le ha dicho, yo quiero una finca de este tamaño, quiero una casa, quiero una vivienda, quiero un apartamento, lo quiero en tal sitio. Todas las condiciones las tiene que tener en cuenta para llevarlo al sitio que posiblemente le interese más a este comprador. Veamos la pregunta 28. ¿Cómo impide los fraudes inmobiliarios un agente inmobiliario? Precisamente para eso se contrata al agente inmobiliario, no solo para que asesore, sino para que dar seguridad en la negociación. De él depende que el bien esté libre para la venta, sin limitaciones, que los documentos que recibe sean analizados para interpretar las condiciones de seriedad y seguridad del negocio.
La presencialidad en negociación es fundamental en su gestión. Y fíjense la parte final de la respuesta en donde se habla de la presencialidad. No obstante que estamos en un tiempo de gran dinámica y de gran interacción a través de la línea, de la red o de Internet, muchas negociaciones requieren de la presencialidad y yo diría que en un 90% en este momento. Y entonces, ¿cómo impide fraudes inmobiliarios? Es que él lee los documentos, se entera de la información, ve el certificado de tradición, que es el documento en el cual se encuentra el mayor detalle de las informaciones que quiere un comprador o un vendedor, de manera que en estas circunstancias de él depende que esté ese bien libre, que no tenga limitaciones, que si tiene una hipoteca, esa hipoteca sea conocida y que se negocie con ella o que se pague. En fin, todas una serie de circunstancias de mucho interés que él debe conocer y que constituye apoyo al comprador o al vendedor. Veamos la pregunta 29. ¿Qué se requiere para ser agente inmobiliario independiente en Colombia? Yo me refiero al tema actualmente. Se requieren los siguientes elementos. Autonomía. Ese agente debe ser autónomo. La creación de un plan de negocios. Debe tener claro su plan de negocios. Debe capacitarse, conocer la zona donde preferentemente negocia y tener un plan de mercadeo o, de ser posible, hacerlo con una página web. Son elementos simples, pero que son muy importantes en un agente inmobiliario, esa autonomía, esa capacidad de decidir y de apoyar, tener y crear un plan de negocio, saber yo vendo en esta zona, vendo en el departamento del Valle o mis negocios son en todo Colombia, que hace más complicado todo. Sin embargo, hay muchos negocios en este momento que se hacen a nivel nacional. Y precisamente, como hablamos de un plan de mercadeo, también involucramos allí las páginas web porque son una guía definitiva para un comprador o para un vendedor. Veamos la pregunta 30. ¿Existen en Colombia muchos agentes inmobiliarios? Sí, como falta la reglamentación, o sea que no existe como una profesión. Inclusive las personas naturales ejercen esta actividad, así como también las personas jurídicas. Sí, generalmente las personas jurídicas ya agrupan una buena cantidad de empleados, una buena cantidad de servicios y un acercamiento mucho más fácil entre el cliente y el comprador. Sin embargo, hay muchas personas naturales que se llaman o que ellos dicen que hacen negociaciones de bienes y lo hacen bien. De manera que tampoco puede uno decir que las personas naturales no son las mejores para ejercer la actividad. Lo hacen muy bien eh, y a muchos hay que felicitarlo por su efectividad y por su cercanía y porque a veces tienen eh, pocos negocios que facilita mucho que uno se acerque a ellos para hacer negociaciones. A veces las personas jurídicas, como son de pronto grandes, siempre tienen unas limitaciones y pueden ser mucho más lentos en sus operaciones. Veamos la siguiente pregunta. ¿Se requiere en Colombia estudiar una carrera profesional para ser un agente de bienes raíces o inmobiliario? Es lo más conveniente, pero no está reglamentada esta obligación. Las lonjas de propiedad y otras instituciones tienen muy buenos cursos, diplomados y otras formaciones. Aquí debía agregar yo que las universidades dan unos muy buenos diplomados, unas buenas formaciones y seguramente también están organizando currículum o mallas curricular en donde se incluyan estos temas. La razón para que esto tenga importancia es que el crecimiento que hay de vivienda es muy grande
y especialmente en lo que constituye la propiedad horizontal. Entonces, en esa propiedad horizontal hay mucho tema que tratar y precisamente eso forma parte de uno de los temas que estamos tratando en estos temas inmobiliarios. Veamos la pregunta 32. ¿Se requiere en Colombia pertenecer a una agencia inmobiliaria para ser agente? No. La actividad no tiene ninguna normatividad que lo obligue. Ya lo dije en una anterior pregunta que me hicieron, que existía un proyecto de ley en el Senado de la República del año 2017 y si uno revisa todo el detalle de las normas o proyectos que tiene el Senado o la Cámara, uno ya no encuentra ese proyecto vigente. Sí se encuentra el texto de lo que fue la propuesta inicial que no observamos en cualquier forma que haya sido aprobado. Veamos la pregunta 33. Con relación a la información que conserva el agente inmobiliario, ¿cómo debe manejarla? El agente inmobiliario podrá conservar solo los papeles que autorice el cliente. Todos los documentos, escrituras, promesas, correspondencia, correos y otros son del cliente y el agente inmobiliario debe entregarlos. Les dará uso mientras esté vigente la negociación, para lo cual se acordó obtener su apoyo. Es verdad que usted en la negociación le entrega la escritura, firma una promesa de compraventa, si hay hipoteca, firma esa hipoteca o esa escritura en la que se hace la hipoteca, se envían correos, se envía correspondencia, todo esto lo va acumulando el agente inmobiliario, pero esto pertenece al cliente, de manera que él no es propietario de ningún documento y no puede negarse en ningún caso a entregarlo. Tengan en cuenta eso, un agente inmobiliario no puede quedarse con sus documentos en ningún momento. Otra cosa es que usted quiera dejárselos para que los observe. Pregunta 34. ¿Puede el agente inmobiliario firmar por alguna de las partes sin poder correspondiente? Entonces, solo con poder autenticado. Cuando digo autenticado es en notaría. Entonces, repito, solo con poder autenticado en notaría puede ser autorizado un agente inmobiliario para gestiones de escritura, promesa de compraventa y otras. Cada poder debe ser específico. No, efectivamente, no, la cuestión de poder debe ser específico, es las notarías piden estos poderes en forma muy específica y clara. Por ejemplo, si se va a negociar una finca y se le da el poder a la gente, le tienen que decirle la finca con qué linderos, con qué detalle. Si usted simplemente hace un poder general, no se lo aceptan porque tienen que, en estos negocios de bienes raíces, deben ser específicos los poderes correspondientes. Hay una pregunta, la 35, que dice, ¿hay retribución o comisiones para un agente inmobiliario que no obstante haber hecho mucho esfuerzo no logra un acuerdo de negociación entre las partes? Qué lástima. Es un acto de buena voluntad por parte del cliente, pero no tiene obligación alguna. ¿Por qué? Porque casi el compromiso, muchas veces informal, no escrito, eh, eh, no llega más allá del resultado que se está esperando de la negociación. Si no se hizo, pues este señor perdió el tiempo y, eso, y uno diría con una expresión muy común y corriente, pues perdió su tiempo, pero esa es parte del negocio. Es decir, es un riesgo que se corre, usted está metido en un negocio en el cual puede sucederle que hizo una cantidad de gestiones, pero no logró ningún resultado, pues no va a tener ninguna retribución ni ninguna comisión. La pregunta 36.
¿Debe el cliente pagar por las gestiones hechas por el agente inmobiliario? Ojo, mira la pregunta. El cliente debe hacer los pagos correspondientes de gastos notariales, preparación de documentos, estampillas, autenticaciones, etcétera. Las gestiones de compra o ventas están pagas con la comisión convenida. Entonces, el cliente, o sea, vendedor, debe hacer los pagos correspondientes de gastos notariales, preparación de documentos, estampillas, autenticaciones, inclusive preparación de certificado de tradición, veces de promesas de compraventa, la consecución de certificados de tradición. Esto los paga el cliente, el que está interesado, no el agente inmobiliario. Entonces, a él se le paga es por las gestiones que realiza. Lo que generalmente sucede es que se le entregan los dineros para que él haga esas gestiones de las cuales estoy hablando. La pregunta 37. ¿Cuándo debe recibir el pago el agente inmobiliario si tuvo éxito en su gestión? Si no me acuerdo, en alguna pregunta anterior se dio respuesta a esto. Generalmente se paga en dos partes. O sea, usted es el que quiere vender un bien y se consigue al comisionista. No le pague de una vez, porque puede suceder que no le cumpla. ¿Por qué? Pues, al fin y al cabo, esto es una actividad humana en la cual las personas pueden fallar y ahí sí la equivocación es por parte de quien está siendo el vendedor, o sea, el cliente de ese agente inmobiliario. Generalmente se paga en dos partes. La primera, el 50% en el momento en que se cierra la negociación firmando la promesa de compraventa. Y para lograr que mantenga el interés y se lleven a cabo los términos. El otro 50% se paga en el momento de la escritura. O sea, ya voy a utilizar el término muy común en los inmobiliarios, ya finiquitado el proceso o la operación, entonces se le paga. No puede uno cometer el error o hacer el mal a un agente inmobiliario de no pagarle. Conozco de casos en que simplemente dicen, yo fui el que lo conseguí, pero su gestión no fue tan interesante que deba pagarle y se niegan a hacerlo. El problema es que si esto no quedó por escrito, no habrá forma de demandar el pago de ese servicio. Aquí se entiende una situación de interacción de personas que en ese momento frente al negocio que están haciendo se entienden. Puede haber alguna situación en que se desencuentren o sea, que no se pongan de acuerdo y pueda suceder que no haya pago. Pero esta propuesta de pago es la que se conoce como la más común. Vamos a responder la última pregunta que nos ha llegado sobre el tema de agentes inmobiliarios. ¿Qué pasa si en una negociación intervienen varios agentes inmobiliarios? ¿Deben los agentes ponerse de acuerdo primero para lograr la negociación? Entonces queda claro. Sí, es posible que uno esté en una región, vamos a suponer que está en el departamento de Caldas, y el cliente está en el Valle del Cauca. Pues, ¿qué va a suceder? Que fácilmente uno puede tener un amigo allá en el departamento de Caldas donde se va a hacer la negociación y le dice, amigo, que también puede ser un agente inmobiliario, haga esta negociación con ese cliente que tengo allá. Entonces, es muy común que se repartan las comisiones en forma equitativa. eh, y muchas veces es generalmente en partes iguales. También puede darse la circunstancia de que un agente deje toda la comisión al otro. Pues
si él seguramente fue el que consiguió el cliente, que hizo las gestiones, que ha intervenido en todos los casos, que es el que ha manejado el chat y la comunicación, puede suceder eso. Si se trata de llegar a, se trata al final, es de llegar a unos acuerdos entre las partes. De manera que en esta forma hemos dado unas respuestas a las preguntas que nos han llegado. Si llegan adicionalmente otras, las estaremos respondiendo en forma oportuna. Con mucho gusto, ha hablado José Hernando Zuluaga en el día de hoy. Muchas gracias.